Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Espacio infinito para usted poner la caridad en las manos de los salesianos que cuidan de esos jóvenes que están en alto riesgo y los forman para que sean ciudadanos útiles al país. Pero esa es una labor sumamente ardua y costosa, porque hay que atender a estos jóvenes y eso se lleva muchos recursos. Pero yo creo que la sociedad se beneficia más evitando que estos muchachos, por mala formación, mala influencia del medio donde se desenvuelven, terminen involucrados en hechos delictivos. Entonces, los salesianos que cuidan de esta casa de acogida o de formación, como son los salesianos que forman jóvenes, entonces hacen una labor extraordinaria, pero se necesitan los recursos. Hay que apoyar ese tipo de actividades, porque cuando usted evita que decenas de estos muchachos terminen delinquiendo en las calles, es gente que puede afectar a uno mismo, porque es, como se dice, es un vivero para el vicio, la calle. El comportamiento de estos muchachos que andan sin beneficio, sin oficio, entonces lo que le atrae es el delito, graves delitos. Comienzan con raterías y terminan con graves delitos. Entonces es muy importante que este tipo de instituciones ojalá crezcan como hongos en el país y puedan tener la mayor acogida de estos potenciales criminales de la sociedad dominicana. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa con una nota que indiscutiblemente todavía deja el regusto amargo, digamos, en el paladar de muchos dominicanos, de una gran mayoría de dominicanos. Aquella expresión que ha llevado casi al éxtasis al gobierno, en forma exultante. Los funcionarios del gobierno han resaltado
esa definición de la FAO sobre el hambre cero. FAO es el organismo de Naciones Unidas especializado en la agricultura y la alimentación. Muy bien. La FAO ha definido que en República Dominicana hay hambre cero porque realmente no es que esté ras el hambre cero, porque la verdad que es una definición muy... Me parece que la definición ha sido exagerada, poner hambre cero. Está bien, hambre mínima, pero hambre cero, como que eso ha llamado la atención, porque como quiera es cuando esté por debajo de ese 2.5 mínimo requerido de subalimentación, según ellos tienen esos cálculos. Pero hoy, viendo yo un trabajo que publica el periódico El Nacional Digital, usted ve que una familia humilde, ni siquiera humilde, vamos a llamarle de clase media baja, necesita de 1,000 pesos diarios para hacerle frente a la canasta alimentaria o a la canasta básica de alimentos y todos esos requerimientos de la casa para vivir. Y hay que buscar 1,000 pesos diarios, y eso no incluye ni papel higiénico de baño, el papel de cocina, ni el jabón, ni la pasta dental, ni el agua, ni el gas propano. Pero eso usted lo engloba y tiene un gasto diario que usted no lo va a fijar igual que si fuera una libra de arroz, el consumo de gas. Pero usted divide los días que usted usa el gas y lo divide entre lo que usted paga por ese gas, y usted va a tener un consumo por día. Eso es fácil de determinar, y así con la pasta dental, con todo. Pero no se incluyen esos productos. Entonces, si usted tiene que buscar 1,000 pesos diarios, y no es un alarmismo de los que han hecho esos estudios, porque es una realidad. El mismo Banco Central admite que la inflación se ha subido por encima de los niveles meta, pero ya es una inflación que se viene pequeña, pero se viene acumulando por años y va subiendo y la gente va sintiendo que las cosas se le ponen un poco más difíciles, y no hay duda que es así. Y el transporte, y suben los combustibles, entonces los choferes comienzan a rezongar que esos aumentos afectan el transporte, y es verdad, porque no es lo mismo que un transportista consuma gasoil a X precio y luego en la semana siguiente tiene otro precio. Eso disminuye el bolsillo indiscutiblemente, o usted tiene que subir el precio de la carga. Entonces al final termina eso afectando los precios. Y uno lo ve hasta en alimentos. Por ejemplo, yo vi ayer en Santiago el plátano, yo veo ese tipo de alimentos porque están cerca, están en los aleros de Santiago, se producen esos alimentos. Esos plátanos deben ser del área de Banegas o del área de Navarrete, de Mejía, esas zonas ahí que son áreas que están influenciadas por el yaque, o las áreas que están influenciadas por el canal Navarrete, o ya se llama Ulises Francisco Espaillá. Y ese canal, hay muchas zonas que se irrigan y siembran plátanos, y se obtienen esos plátanos grandes, muy tiernos, que son plátanos con riego, como se sabe. Es muy distinto a ese plátano criollo que crece en las zonas cercanas de la provincia de Santiago, de la provincia de Espaillat, la provincia de La Vega, etcétera, etcétera. Entonces, ese plátano estaba a 21 pesos en un supermercado de Santiago. Y me parece que es alto el precio. Pero los víveres, bueno, habían pocos víveres, pero es domingo. Y usted tiene que admitir que el domingo no es igual que un lunes para ver los mercados abastecidos, porque los agricultores, bueno, pueden trabajar sábado
y tienen su carga lista para salir el lunes y llevar y abastecer los mercados. Es muy lógico que aparezcan todos los productos alimenticios que aparezcan en la zona, bueno, llegan a los mercados. Domingo pueden lucir los anaqueles, pueden lucir vacíos, muy bien. Pero el plátano, vi el plátano fresco a 21 pesos en Santiago, que se produce, repito, en los aleros de Santiago. Aquí en la capital, 25 pesos. El plátano grande, bonito, el más bonito de todos los plátanos que se producen localmente. Pero son 25 pesos una unidad de plátano. Y eso es un precio alto. Y es un precio alto no porque el plátano haya descendido en la producción como mata. Es decir, ese plátano, probablemente la mata que produce ese plátano de 25 pesos, produce 30 o 35 unidades comerciales, o quizá menos, pueden ser machos. Y el macho produce un poco menos que el macho por hembra. Puede ser el macho, pero también esas unidades vendidas a precio mejor en la finca, no hay duda que le deja beneficio a los productores. Pero es a 25 pesos que lo está pagando el consumidor. Entonces, esos 1.000 pesos diarios que dice el Nacional, que se gastan en la canasta y que eso son 29 o 30.000 pesos mensuales, eso no es fácil para una familia, eso hay que entenderlo, haciendo excepción de los otros. Entonces el FAO aquí reiteró que hay hambre cero. Muy bien, porque FAO es FAO y es una institución seria de Naciones Unidas. Ahora, el gobierno dominicano, que yo critiqué eso aquí, quiso poner de pantalla que tenemos hambre cero porque este gobierno se ha ocupado del área agropecuaria y a producir comida en abundancia para el país. Y que por eso hay hambre cero, porque este gobierno ha trabajado demasiado. Pero resulta que eso es espuma. El verdadero chocolate es mínimo, porque lo revelan los números que hemos dicho aquí. La agricultura produce en un nivel de 2.0, el crecimiento. Estoy hablando que el área agrícola prácticamente está estancada, lo he dicho responsablemente. Porque cuando el área agropecuaria crece un 2, yo le agrego un 1 y algo solamente a la parte pecuaria, que es donde se reflejan los crecimientos más rápidos, por ejemplo, por el pollo y el huevo, y la leche, que pueden subir los números rápidamente porque eso se ve de un mes para otro. Una cosecha de arroz, bueno, hay que sembrar el arroz, pero coge 120 días para usted sacarlo, seco, pilarlo y luego mandarlo al mercado. Estamos hablando de 4 meses para ver el efecto de rendimiento de esa cosecha. Pero en los pollos no es así. Y en los huevos, porque eso es diario prácticamente. El cerdo, etcétera, etcétera. Hoy el cerdo está en el suelo. ¿Qué pasa? Que no ha sido por un efecto productivo local, sino por las importaciones mismas que se hacen al país. Entonces, FAO no va a entrar en discusión con un gobierno, pues no es una agencia para eso. Y le va a decir al gobierno, miren, no celebren esto como un esfuerzo de la agricultura dominicana. Está bien que el agricultor dominicano produce, porque los números, aunque sean bajos, pero la producción se ve mínima o muy cara. Entonces, por eso yo siempre le señalé aquí, y me digo yo, porque soy muy yoísta con eso, pero le advertíamos al gobierno, no celebren con el agro, porque el agro ha estado desatendido en el país. Y prueba de ello que el gobierno no tiene emergencias o urgencias con ese sector, cuando, por ejemplo, áreas que son irrigables están en seca. Porque el gobierno dice que no tiene dinero para hacer canales de riego. Explíqueme usted para dónde que vamos. Entonces, lamentablemente, hay celebraciones que se hacen. Por eso veo en estos nombramientos que ha hecho, estos movimientos que ha hecho el gobierno, a mí me gustaría enmarcarlo en el aspecto ya regresivo, como hemos dicho,
del periodo presidencial. ¿Qué va a pasar? El presidente, yo pienso que no está tomando todavía. Yo he visto gente que han dicho, de todos estos movimientos, han dicho, el gobierno se está relanzando para entrar en ese periodo regresivo. Pero relanzándose ¿con qué? Estos cambios que ha hecho el presidente, la mayoría fueron los más importantes cambios desde el punto de vista de la capacidad de servicio que tienen los ministerios, por ejemplo, instituciones como Relaciones Exteriores, el Ministerio de la Vivienda, pero las demás son instituciones menores de servicio. El Intran, explíquenme usted. Bueno, la Policía Nacional, que oye, ese es el último decreto que han destituido al señor Cruz y Cruz, Modesto, Andrés Modesto, Cruz y Cruz, creo, 6 meses en la policía. Ese ha sido el jefe policial más fugaz de los últimos años, pienso yo. No recuerdo a alguien que haya durado tan poco en el cargo, pero ha sido sustituido por un general ahí, Ernesto Rodríguez García, que sustituye al señor Modesto Cruz y Cruz. Bien, entonces, yo he dicho lo siguiente, el único que yo estoy averiguando si pidió su renuncia es Celso Marrancini, porque don Celso Marrancini tiene un cargo oficial que es el de, no oficial, pero los dos eran oficiales, pero el cargo básico de él es el encargado de Catalina, de la producción de energía en Catalina, administrador de la planta de energía Punta Catalina. Pero a Celso Marrancini le agregaron el asunto de las EDES, el CUET, ese comité, o no sé cómo se llama, de las EDES, las unidades de distribución eléctrica. Entonces, con estas presiones de los apagones y la demanda, la alta demanda, porque también hay que entender que hay una alta demanda de energía, porque el país crece, el país no ha estado fundido, y si vemos el crecimiento de 4 y 5%. Entonces, eso indica que hay más demanda de energía. Y cuando se hace una plaza o una torre, o se hace un hotel, o una empresa que nace por ahí, demanda energía. O un barrio que se levanta en X sitio. Eso demanda energía y la energía hay que producirla. Entonces, todo el mundo sabe que se consume más, porque el calor también, la gente dice que no prende el aire, pero da su prendita de aire, porque con ese calor agobiante, usted si tiene el aire y tiene la energía, usted lo prende. Hay que estar claro en eso. Ahora, que se han disparado los precios, eso hay que revisar esas tarifas, porque la gente protesta mucho, las excusas han sido bajas, de que la gente consume mucho y que por eso es que las facturas se ven altas, pero parece que las tarifas no han cambiado, pero las facturas llegan altas. Pero lo que quiero enfatizar en este caso es que Celso probablemente pidió que lo relevaran, no sé. Si el presidente también entendió que estaba sometido a tantas presiones con los apagones, que también pudo haber dicho, bueno, vamos a castigar a Celso, sacarlo de aquí, que es una evidencia de que le doy una satisfacción al pueblo que pide, que está a los gritos con estos apagones. Pudo ser. Pero pienso que sería tal vez una decisión del propio Celso Marrancini. Muy bien. Pero resulta que el canciller renunció también. Entonces, si renuncia el canciller, vamos a partir que esa misma decisión del señor Marrancini fuera de una decisión de él, de que le pidiera al presidente que le relevara. El superintendente de banco renunció. El jefe de la defensa civil renunció. El del Intran renunció. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que el gobierno se está relanzando. El gobierno lo que está es sustituyendo a una gente que le pidieron que lo sustituyeran
Y que parece también que la misma cantera de recursos humanos del gobierno o del PRM es escasa, porque incluso yo veo gente ahí, yo veo un ex gobernador del Banco Central de la época del PRD, y ese señor hace alabanzas del gobierno y hace elogios de toda la gran obra que ha hecho el presidente Abinader, pero el presidente Abinader parece que no le tiene confianza a ese, no lo utiliza. Entonces yo no entiendo por qué no usa hombres de ese nivel, que se supone que tienen un nivel técnico importante. ¿Por qué no los usan? ¿Tendrá una pensión? Es posible que tenga una pensión privilegiada del Banco Central y tal vez él diga, bueno, yo no voy a cambiar esta pensión, estoy tranquilo, me cobro esta pensión sota del banco. Que yo recuerdo que ese caballero, incluso cuando se fue del cargo en el 2004, pidió que le pagaran un seguro externo, seguro en el exterior, seguro de salud. Oigan, ¿cómo es que se funciona en este estado estos burócratas que van a depredar el erario? No le tienen una buena custodia, como hemos dicho, al erario. Entonces el presidente no usa a esa gente. ¿Por qué no lo puede usar o no le tiene confianza? Entonces, los nombramientos que ha hecho el presidente no son como para relanzar el gobierno, pienso yo. Lo que dicen eso, lo que están es dándole elogios al presidente por una decisión que él tiene que tomar obligado, porque, por ejemplo, para sustituir al superintendente de bancos que renunció, él tiene que nombrar una persona allí. No lo ha nombrado. No tiene gente en su partido para suplir esa institución. No lo sé. Yo no estoy en el gobierno, no sé lo que pase ahí. Entonces, por ese lado, yo creo que se ha ido levantando. Y hay plumas y voces que muchas veces hacen elogios en forma ditirámbica, digo yo. Al gobierno hay que decirle las verdades. Yo nunca aquí en este programa voy a permitirme no decirle al gobierno las verdades que uno entiende que son que no son falsas. Verdades que no son falsas. Lo falso es la verdad de muchos o de algunos que viven diciendo que este ha sido el gobierno más trabajador, como dijo el mismo Paliza. No, este gobierno ha hecho 3.000 obras. Nadie ha trabajado como nosotros. Nadie ha hecho la obra que nosotros hemos hecho aquí. Es más, este es otro país. Este es un país diferente o que vive mejor que en el 2020. Todos esos ditirambos se han dicho. Pero la gente dice que no es así, mucha gente. Y la mejor prueba puede ser, no digo yo que sea, pero puede ser, esas mismas mediciones de encuestas que se hacen que dicen que el Partido Revolucionario Moderno ha descendido. Pero ya lo dicen los propios dirigentes del partido. ¿Por qué? Porque el gobierno no ha podido dar respuesta y hay una situación que se presenta en los gobiernos desde que inician. El gobierno tuvo la mala aventura de que arrancó primero con mucha bisoñez, gente sin experiencia en esos cargos públicos, con excepciones rigurosas, como se han dicho aquí tantas veces, del área principalmente económica o recaudatoria, aquella gente que estuvieron en la Dirección de Impuestos Internos, Supervisión Bancaria, Banco Central y hasta en Hacienda. Esa área, el gobierno ha tenido buena custodia del erario. Ahí no ha habido escándalo, ni ruido, ni bulla, ni corruptela, ni nada de esas cosas. Al contrario, lo que ha habido es eficiencia en el trabajo, en esas áreas. Pero siempre se ha dicho, y lo manifiesta la experiencia, el momento más peligroso para un mal gobierno es cuando esos gobiernos se inician con esas debilidades
con esas deficiencias en la calidad de los empleados o de los funcionarios que utilizan. Porque fíjense cómo el gobierno quita funcionarios, pero no ha quitado todavía ese gabinete que está ahí. Ese gabinete lo han estado moviendo, el presidente ha movido y tiene funcionarios ahí, pero no se ve una efectividad del gobierno. El gobierno luce débil. ¿Por qué? Porque solo atiende a los impulsos, como hemos dicho tantas veces, al titular que sale en un periódico de lectura nacional, a las redes que son tan dinámicas y tan movidas. Entonces el gobierno no quiere correr riesgo de mala imagen y atiende inmediatamente esos pedidos y esas situaciones que se presentan en el día a día, pero actuando por impulso. Entonces la programación, la planificación, nada se planifica y todo solo se actúa sobre la dádiva, entregando dádiva. Y eso muchas veces confunde a los gobernantes, que sienten esos atractivos y los aplausos, pero esos aplausos vienen de la dádiva. Gobierno dadivoso, comienzan a entregar cosas, bienes públicos, como hemos dicho, que despatrimonializan el Estado, y usted tiene una popularidad engañosa, lamentablemente. Por eso es que está luciendo el PRM bajo, porque el efecto de las políticas públicas se sienten disminuidas, los servicios públicos están mal atendidos y, repito, la custodia del erario también mal atendida. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Yo creo que esas lecturas, vamos a llamarle pesimistas, que uno tiene de todo este proceso, vienen de que muchas veces se sobrevaloran los mismos funcionarios. Por ejemplo, el canciller, que recién sale, dice que su orgullo fue servirle con tanto sacrificio y con tanta, vamos a llamarle, voluntad y con tanta confianza y seguridad al país desde relaciones exteriores. Bueno, eso puede ser un lado de la visión que puedan tener los ciudadanos. Y alguna gente apreciarán eso por ahí. Pero lo que hemos tenido que cuestionar, la política pro-haitiana de este gobierno, que de hecho, si hay algo saludable que han tenido los cambios en las
instituciones gubernamentales ha sido que se ha debilitado ese colectivo pro-haitiano. Porque si es del Instituto de las Migraciones, si fue a ese señor que sustituye, porque uno tiene la confusión, si es migración, a veces los periódicos no saben dar la información, lamentablemente. Hay que decir la verdad, los periodistas, mejor dicho, los periódicos no tienen la culpa, porque el papel coge lo que le pongan ahí. Pero los periodistas, rápido, ponen inmigración y quitan a de migración, pero han quitado tal vez del Instituto de las Migraciones, que son dos cosas distintas, pero se parecen. Entonces viene la confusión. Pero si fue a Lozano que se pararon, y al canciller, que con esa recua de haitianos y pro-haitianos que él tiene, o dejó ahí en esa cancillería, que yo espero que el nuevo canciller lo sustituya. Porque haitianos, señores, representándonos en Naciones Unidas, sentados en Naciones Unidas, haitianos, falsos dominicanos, que si son diques dominicanos por naturalidad, ¿cómo se llama? Por la naturalización, perdón. Son sobre bases falsas, de documentos falsos, de ilegales, padres o abuelos ilegales. Y ellos han ido cambiando eso y manejándose en esas oficialías de Estado Civil, pagando dinero y todas esas mafias del registro civil que hemos tenido por años, y políticos irresponsables también cedulando haitianos para que votaran como dominicanos. Aquí se sabe que ha pasado de todo en este país. Y de todos esos batalles de los haitianos, todo el mundo sabe lo que ha pasado aquí. En Romana, en Barahona, allá en Montellano, en Villa Altagracia, por donde quiera que ha habido esos ingenios azucareros, Romana, etcétera, etcétera. Eso no hay que ser un especialista en temas de haitianización. Entonces, el canciller se sintió orgulloso, pero digo yo, fue el canciller dominico-haitiano. Haití no tenía quien hablara por él. El canciller dominicano se tiró a Haití encima, aparte de plantear las posiciones de República Dominicana. Pero un señor pro-haitiano jurado que trabajaba y hacía labor de pro-haitianización de República Dominicana desde Washington, antes de ser canciller. Pero el presidente Abinader, contrario a lo que profesaba en la campaña, de que toda esa inmigración y ese proceso de haitianización, eso sería eliminado al año, todo lo que ha venido al país es un asalto al suelo patrio. Es lo que hemos tenido con la haitianización visible, 496 asentamientos de haitianos reconocidos por el Ministerio de Interior. La Cancillería nunca habló de eso. El señor canciller nunca habló de la cantidad de haitianos que tenemos aquí. No, en Naciones Unidas siempre nosotros decíamos aquí, pero lleven evidencias de cómo viven los haitianos en República Dominicana, para que todas aquellas mentiras de que somos racistas, que somos xenófobos y que incluso las fisonomías étnicas, también las condenamos nosotros y las criticamos, porque esa gente no son, o sea, parece que no son humanos, son subhumanos. Los dominicanos consideran a los haitianos subhumanos. Esas son las expresiones de los mercenarios y traidores dominicanos que lo hay, acompañando o escoltando a esos organismos internacionales que siempre nos han vivido acusando de todo. El canciller nunca habló de que las parturientas eran atendidas como princesas, que los haitianos van a los hospitales y no pagan. Nunca dijo eso allí en Naciones Unidas. Y pedíamos nosotros, lleven los videos de cómo viven los haitianos en República Dominicana, para que aquellas naciones o aquellos organismos que piensan que nosotros vivimos con un haitiano colgado de un palo, jalándolo, como ahorcándolo para que se rinda, eso es lo que se piensa. Siempre dijimos eso aquí. Y hay material que se filmó en este país sobre los servicios, por ejemplo, a las parturientas. Nunca la Cancillería Dominicana planteó el tema de la haitianización de los 496 asentamientos. Nunca dijeron a Naciones Unidas, miren, nosotros no queremos haitianos allí.
Nosotros queremos que todos esos haitianos ustedes los lleven allá, nosotros no los tenemos que sacar de ahí. Desde que vino Donald Trump con su política migratoria, Naciones Unidas y todos esos organismos han tenido que recogerse, porque no es lo mismo criticar a República Dominicana que a Estados Unidos. Entonces se acabó la política de acusarnos a nosotros de xenófobos porque repatriábamos haitianos. Pero la Cancillería se guardó todo eso, y el colmo de ese canciller es que nombró representante ante Naciones Unidas a un elemento haitiano, como de maldad, como para que se sepa que él está en la fusión de estas dos naciones. Entonces, por ese lado, pienso yo que hemos ganado algo con las sustituciones o los cambios que ha hecho el presidente, porque ha sacado de circulación a dos pro-haitianos, incluyendo al que vistió a Winé, lo vistió de dominicano en México para que nos condenara, un haitiano de cepa, de pura cepa, óigase bien. Y aquí ese equipo lo armó de tal forma que lo llevaron a acusar a República Dominicana de ser no solo xenófoba, sino de crear la apatridia forzada. Es decir, yo por mi negritud fui sacado de República Dominicana siendo yo miembro de una familia prominente de dominicanos serios, trabajadores del área rural de República Dominicana. La familia Medina Ferreira, oigan mi castellanización de mis apellidos. Sin embargo, por mi negritud fui montado en la camiona, como le llaman allá los dominicanos antinegros. Me deportaron a Haití por mi negritud. Allí me vi obligado a permanecer en Haití años sin poder regresar a la República Dominicana. Oigan bien, una frontera que ha sido pasto de entrada para todo lo que quiere entrar a este país. Armas, drogas, haitianos, haitianas, niños, enfermedades, puercos cimarrones y puercos enfermos, por ahí pasa de todo. Cigarrillos, bien. Ese caballero alegó en México que él perdió su acento de castellano limpio, lo perdió por su permanencia forzada en Haití y tuvo que quedarse en Haití. El señor Winé, la familia dominicana que vio esa alteración, dijo no. Ese señor es un haitiano que vive en Ansepitre y cruza siempre a la frontera y lo conocemos todos los pobladores de Pedernales y de Barahona, y eso lo conocemos, ese haitiano que siempre ha andado cruzando por aquí trayendo y vendiendo y comprando y haciendo muchísimas cosas. Ese era el señor, y ese caballero encontró eco, o mejor dicho apoyo. El eco lo encontró en México, pero con el apoyo fue vestido de dominicano falso. Fue vestido ese caballero por ese funcionario que nombró Luis Abinader como director del Instituto de las Migraciones 6 años, como quien dice, se fueron los pro-haitianos, pues ya el daño está hecho, ya tenemos 4 millones de haitianos en este país, han haitianizado a República Dominicana, más de 500 asentamientos de haitianos, pueblos haitianos, bosques, áreas protegidas, el trabajo dignificado y con derechos adquiridos. Entonces ya el trabajo está hecho, se fue orgulloso el canciller y por ese trabajo el presidente lo nombra embajador emérito de este país. ¿Cuál es el trabajo que han hecho si ya tienen el país lleno de haitianos? Entonces este gobierno no se está relanzando. Lo que sí vemos es que este gobierno comenzó su periodo regresivo y ahí es que donde comienza, como se dice, el deterioro final, porque hay una expresión que le puede aplicar bien o mal al gobierno. El fin corona la obra.
Fíjense lo que pasó con Danilo Medina. Aquel gobierno se bañó de popularidad cuando fue a una reelección y obtuvo 62% de apoyo en el voto. Que fueron votos sumados, 62%. Ganó Danilo Medina, el hombre más popular que ha pasado por este país, con una obra inconmensurable, según él, que nadie, ni Balaguer, ni nadie había hecho una obra social como él. Su obra social fue una serie de construcciones que se hicieron, innegablemente, como la hizo Leonel Fernández, pero si es de construcciones que vamos a hablar, Balaguer hizo este país. Literalmente hablando, hizo el país Joaquín Balaguer. Con recursos propios, no con préstamos, como fue el trabajo del PLD completo, vamos a hablar claro, con excepciones de algunas obras que se hicieron con recursos propios. Pero aquí, yo he oído, decía la semana pasada, un señor diputado del PRM diciendo, este país es nuevo, este es otro país, miren las avenidas que hemos construido y todo. ¿Y cuáles son las avenidas que ustedes han construido? Decía yo el viernes aquí, ¿cuáles son? Yo vine aquí en el 67 a Santo Domingo y la primera que fui construyendo fue la Churchill. Ya la Sarasota estaba hecha hasta el Embajador. Trujillo hizo eso ahí, para ir al Hotel Embajador y al campo de polo. Pero la Churchill la arrancó Balaguer en el 66. La 27 de febrero, años después, se hizo esa tremenda avenida que ustedes ven ahí. La Máximo Gómez fue ampliada, la Kennedy fue trazada, y ahí está la Kennedy, la Núñez de Cáceres, la Lincoln, la Luperón, la Charles de Gaulle, la Jacobo Magluta. ¿Quién fue que hizo eso? Eso lo hizo ningún gobierno aquí que no fue Balaguer. Porque vamos a decir las cosas con verdad. Y Trujillo, que hizo como dijo Fidel Castro. Bueno, ¿y quién ha hecho este país? ¿Quién es que ha hecho esta capital? Y el edecán le dijo, mire, de aquí para allá lo hizo Trujillo, de aquí para acá lo hizo Balaguer. Esos son los dos que han construido esta capitalidad que usted ve aquí, fue Balaguer. Bueno, pues esto de ahora dicen, nosotros hemos construido de todo. Esa torre que ustedes ven aquí, eso no lo ha hecho ningún gobierno. Lo han hecho las políticas de construcción, el sector privado, el dinamismo de la economía. El gobierno promueve el dinamismo, excelente. Los préstamos que vienen y de 80.000 millones de dólares algo queda, como dice, alguna zurrapa le cae a la gente aquí. Entonces el país muestra un desarrollo, pero usted tiene que sentar la base del desarrollo. ¿Usted cree que comemos comida porque los canales lo hizo el gobierno del PRD o el gobierno del PRM o el PLD? Los canales de riego lo hizo Trujillo, lo hizo Balaguer aquí. Y las presas están ahí, pero eso, por eso hay irrigar esas feracísimas planicies azuanas y noroestanas o de la zona del nordeste. ¿Quién fue que secó el Bajo Yuna para tener arroz y víveres y de todo ahí? ¿O fue el gobierno de Luis Abinader que secó eso allí? ¿O el de Leonel Fernández o el de Danilo Medina? ¿O Salvador Jorge Blanco? ¿O don Antonio Guzmán? ¿Quién fue? ¿Qué gobierno fue que hizo eso? Entonces, aquí hay cosas que hay que ponerle en su lugar. Por eso, el señor canciller, ex canciller emérito, ¿cuáles son los méritos? Si tenemos el país haitianizado y el gobierno lo ha permitido, este gobierno, con una política falsa de repatriaciones y sabiendo uno que eso no es verdad, y los haitianos aquí cada día reproduciéndose más, las escuelas llenas de haitianos y hasta las escuelas de adultos llenas de haitianos. Y más de 400.000 niños no tienen aulas, niños dominicanos, no tienen aulas donde recibir el pan de la enseñanza, ni tienen docentes para que le sirvan el servicio de la educación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a relanzar? Vamos a la pausa.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, yo creo que no hay que insistir más en esto, para dejar claro, como decíamos cuando iniciamos el comentario anterior, que la experiencia nos enseña que un mal gobierno, el momento en que comienza el mal gobierno es cuando esos gobiernos comienzan o inician con todos esos novatos, toda esa bisoñez, o cuando empiezan a reformarse también. Porque hay muchos gobiernos que piensan que nos vamos a reformar. No, estos gobiernos vienen, aquellos funcionarios no servían. Los que sirven son los nuestros. Pues vamos arriba. Miren todo. Y hoy ese partido revolucionario moderno no encuentra una persona con la madurez y la experiencia para ser canciller de la República. Un diplomático de carrera no tiene el PRM. Y entonces tiene que apelar a un... Bueno, lo que yo conocí en los gobiernos de Balaguer es una especie de correveidile al caballero que hoy ejerce las funciones de canciller de la República, pero la gente evoluciona, yo lo respeto y ojalá tenga éxito. Pero usted se da el lujo de nombrar a una persona tal vez en un cargo que no tenga la experiencia o que no tenga, por ejemplo, ese del Intran. ¿Qué es lo que ese señor va a hacer ahí? ¿Qué va a hacer allí? ¿Qué va a hacer aquel caballero si no tiene experiencia de nada de eso? Ahí tienen que ir personas con un nivel técnico, aunque esté la autoridad conciliándose con el poder, o el militar que esté ahí para asistirle con las políticas de punitivas, por ejemplo. Pero lo que tiene que ser un especialista en tránsito. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese caballero ahí? Un hombre que se entrenó en ciclones y en riadas. Esa es la experiencia que él tiene como militar, explíquenme usted. Entonces, ¿qué va a hacer allí en el Intran? O sea, no hay personal técnico, el gobierno no tiene para eso. ¿Cómo se va entonces? ¿Cómo se va a relanzar el gobierno? Eso visto así, por eso le doy estas lecturas pesimistas a estos movimientos, que no son más que movimientos ni siquiera tácticos, tal vez más complacientes y producto ya de ese periodo regresivo, y el presidente dirá, bueno, déjame poner mucha gente que se han quedado en la estación del desamparo y no les había dado la oportunidad y lo vamos a poner ahora, pero son carguitos, como se dice, con excepción de cargos ya importantes como ese de las relaciones exteriores, pero el país está, que es lo que ha dejado el canciller pasado, repito. Y el de la institución de las migraciones, del instituto, que es lo que han dejado un país que usted va a un hotel aquí. Yo lo he dicho muchísimas veces aquí. Usted va a un hotel a Bávaro, va a un hotel a Punta Cana y usted cuenta 20 camareros y 17 son haitianos. ¿De qué me están hablando? Usted va a todos los pueblos vecinos y circunvecinos de esos proyectos turísticos, están todos full de haitianos, de prostitutas haitianas. Oigan bien, prostitución de todos los tipos, hasta de menores, toleradas por la autoridad nacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El premio al canciller, al ex canciller, y él se siente orgulloso por haberle servido al país. Claro, usted le sirvió a su trabajo, a su pasión,
a su formación de pro-haitiano, usted está feliz. Dejó su trabajo hecho, es verdad. Y el otro también es de la institución. Ese dijo que aquí hay 350 o 400 mil haitianos, son lo que tenemos. Decía el del Instituto de las Migraciones, según sus encuestas. Bueno, entonces visto así, tengo que tener, como valga la redundancia, una lectura pesimista del proceso que hemos visto de gobierno del presidente Abinader, que ha sido lamentablemente más espuma que chocolate. Por eso, y se ha visto que los efectos en los demás servicios, agua potable, energía, luz, educación, deficiencias gravísimas. El agro desatendido, 6 años desatendido. El SEA, por ejemplo, fíjense las deficiencias en las pírricas moliendas de un ingenio que intentan rehabilitar, sabiendo que eso era una absurdidad, pero el presidente no se lleva de nadie. Parece que no tiene quien le informe. Y miren dónde está eso, y todavía el director, el flamante director que ocupa 2 posiciones, todavía está ahí. Entonces uno sabe que esto no se va a relanzar nada. Simple y llanamente seguirá este proceso de, qué sé yo, este proceso de inmovilismo, este proceso de falta de carácter y falta de gobierno. Pues lo hemos dicho también, porque el gobierno no se puede ejercer en la calle, el gobierno hay que ejercerlo allá en el Palacio Nacional, que es donde se siente el poder. No porque tengamos una mentalidad autoritaria, ni que tenga que ser autoritario el presidente tampoco, pero el poder se tiene que conciliar con la autoridad y que la gente respete y le tenga miedo incluso al presidente de la República. Pero aquí andamos a tontas y a locas. Bien, el caso Medusa, muy bien. Ahora, Jan Alain, revístase de valor y dígale y rete al Ministerio Público: vamos, que le voy a demostrar que esa prueba, que usted 27.000 páginas de pruebas, eso es abundancia, eso es desperdicio, que le voy a probar que yo soy inocente de esos cargos que ustedes me están haciendo ahí. Bien, hagan eso, vayan. Ahora que le han negado la extinción, porque todos van a hacer lo mismo. Búscame un especialista en corredera, búscame un especialista en dispendio judicial, que yo creo que eso será una materia de estudio del derecho. El dispendio judicial, es decir, especialista en crear ese gasto de tiempo y de recursos y de plazos, y buscar la forma de agotar a los jueces y a los fiscales, desde luego, y vencerle por forfait. Bueno, se extinguió el tiempo, porque le dimos tanta larga al proceso, huyéndole al proceso, que el proceso mismo hay que extinguirlo. No, así no se puede hacer justicia, o quememos la justicia, peguémosle fuego a todos estos tribunales, porque no servirían para nada. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol, o comenzando la noche.